1972, el año de Benito Juárez, por el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. El 30 de marzo, a nivel mundial, se registra un ataque comunista de la zona desmilitarizada en Vietnam, llamada la Ofensiva de Primavera. La película Furia Occidental o The Chinese Connection de Bruce Lee era la más famosa en ese momento. En la radio, a nivel mundial, uno de los éxitos más sonados eran Without You con Harry Nilsson. En México, las listas de popularidad las encabezaba Mari Trini con su éxito Yo no soy esa y Janet con Rebelde. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita. Ese 30 de marzo, en la República Checa, nacía Karel Poborský, exfutbolista del Manchester United, considerado uno de los mejores mediocampistas de su época. En México nacía un niño, a quien sus padres nombraron como José Pastor, y tal como lo decían las canciones Without You y Rebelde, se le dificultó nacer, pero se rebeló ante la muerte. Pues bien, mi nacimiento. Mi nacimiento tiene como dos situaciones características. La primera es que en el pueblo donde yo nací solo había una sola partera y el día en que a mí me correspondió nacer, pues resulta que esa partera estaba con otra parturienta atendiendo a otro niño y entonces a mí ya se me estaba pasando el tiempo para nacer. De hecho, cuando llegó la partera a atender a mi mamá, nací yo. Pues ahora sí que ya me sacaron y mi cuerpo ya estaba con síntomas de asfixia, ¿no? O sea, tuvieron como que, no sé qué hizo la partera, la verdad, pero yo me imagino que debió haber sido como algo como de revivirme, oxigenarme, no sé, pero bueno, como verán, desde entonces ya era una tragedia. Pero algo bien bonito de mi nacimiento fue que como la partera no llegaba, mi papá salía cada rato a asomarse si ya venía la partera en camino. Entonces, cuando llega la partera, mi papá se sale. Obviamente el parto ya fue rapidísimo. Y entonces esto me lo contó mi papá, que cuando ya oyó mi grito o mi primer llanto, el sol iba naciendo. Maravilloso. Así, mientras a nivel mundial sonaba The Lion Sleeps Tonight de Robert Jones, el pequeño José Pastor lograba respirar el primer aire del mundo. En 1978, Juan Gabriel conquistaba a los mexicanos con su canción Ojos Tristes y Camilo Sesto con Vivir así es morir de amor. Parecía que estas canciones retrataban las dificultades que ya para ese entonces José tenía en su corta vida. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Mi infancia, fíjate que de mi infancia creo que no fue tan agradable como la de muchos niños. Hubo mucha violencia, abuso, acoso. Trabajándolo después en terapia dije, ¿por qué? O sea, yo sentía realmente que mucha gente me odiaba y me envidiaba. Y después de que lo trabajé en terapia dije, ¿por qué?
Y bueno, pues en aquel entonces era yo el hijo del dueño de la tienda, que de alguna manera pues a mi papá eso le daba cierta jerarquía, ¿no? Y pues los mexicanos tendemos a atacar más bien a aquellos que tienen más jerarquía, ¿no? Y creo que eso también lo pude notar en mi infancia. Era el niño bonito del pueblo, entonces era lógico que pues hubiera todo este bullying, como ahora le llamamos, hacia mí, ¿no? A nivel mundial, por primera vez, era un éxito la primera película del Gran Hombre Araña, que luchaba contra los villanos. A su corta edad, José, o Paz, como le llamaban sus más allegados, enfrentaba sus propias luchas y se refugiaba en las montañas cercanas para cantar los temas de moda, en ese entonces como la de La Mochila Azul de Pedrito Fernández o El Osito Panda de Yuri. Lo bonito de mi infancia fue haber convivido con mi mamá, porque como fui el último, pues a mí me tocó más andar con ella. Recuerdo mucho las caminatas por el viejo cerro a donde íbamos a recoger leña para hacer el fuego, para cocinar. Platicábamos mucho. Yo recuerdo que mi madre todavía, hasta antes de que muriera, me decía que de niño yo le decía que yo de grande iba a tener un coche para llevarla a pasear. Y pues iba yo con ella al pueblo cercano de compras y eran paseos que yo disfruté mucho. Creo que sería lo rescatable bonito de mi infancia. En la radio sonaba No controles del grupo Flans, ¿Qué es la libertad? De Francisco Javier o ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama. Todas estas canciones enmarcaron la rebeldía del ya adolescente José. La adolescencia, híjole, tiempo de profunda rebeldía. Creo que fue la época donde más conflictos tuve con mi padre. Obviamente también mis hermanos se jalaban los pelos porque me veían como la oveja negra de la familia, el que más se había rebelado en la familia. Las canciones de la época acompañaron a mi rebeldía. Y en esa época, bueno, fue de profunda rebeldía, pero también fue muy difícil porque yo viví durante hasta los 13 años, yo viví en el pueblito donde nací. A los 13 me tuve que cambiar a la ciudad de Jalapa y entonces para mí fue difícil cambiar de un pueblito a una ciudad, pero además en un proceso donde tenía que cambiar de niño a hombre. Entonces fue súper difícil ese cambio porque además traía yo esa dinámica de envidias, de acoso, pues imagínense, ¿no? La canción Cuando seas grande de Miguel Mateos o La Negra Tomasa de Caifanes, más todo el rock en español de los 80s, fueron la motivación para José y su primer intento de encontrarse a sí mismo.
de esa época fue que me encontré con muchas personas que me brindaron ayuda, y creo que eso tendría que agradecer, porque a lo largo de mi vida he tenido mucha gente que me ha tendido la mano, y una de ellas fue una maestra que me vio tan mal que me dijo: ¿por qué no vas con un psicólogo? Y ella me recomendó, ella me llevó con un psicólogo, con una psicóloga, una mujer. Y creo que desde ahí me enamoré de la psicología, por eso ahora me dedico a eso. Y fue eso, creo que lo más bello, ¿no? O sea, haber empezado el camino de conocimiento, de reconocimiento. Digo, desafortunadamente la psicóloga de esa época no me supo acompañar tan debidamente, pero sí agradezco mucho ese hecho de mi adolescencia. All That She Wants de Ace of Base, I Will Always Love You de Whitney Houston o Bidi Bidi Bombo de Selena, Simarik de Tarkan, servían de fondo para José en la que considera la época más bonita de su vida. Juventud fue la época más maravillosa de mi vida. ¿Por qué? Porque ya tenía yo mi ansiada libertad, que era por lo que más había luchado durante todos mis años previos, y creo que la supe disfrutar muy bien, porque no tengo nada de qué arrepentirme. En esa época, de los 20 a los 30 años, hice todo lo que quise. Claro, siempre y cuando cuidando de mí, porque tampoco me dediqué a la perdición, ni alcohol, ni nada de esas cosas, ¿no? ¿Por qué digo que fue la época más bonita? Porque mi padre siempre había escuchado la radio. Yo crecí escuchando la radio, por eso es que este documental tiene canciones, porque yo crecí con las canciones, yo crecí escuchando música. Mi gran compañía a lo largo de mi vida fue la música que escuchaba yo en la radio. Entonces, en la época de la juventud es cuando yo logro entrar como periodista en la radio. Fue para mí un gran logro ser reportero de radio, y que mi padre me escuchara en las noticias que él escuchaba ahora, su hijo, en la radio. Fue maravilloso. Hice teatro, que era otra cosa que tanto me encantaba. Entonces fue la época de hacer teatro, de los 20 a los 30 años. Fue la época también en que empecé a conectar con el ejercicio. Empecé a hacer todo tipo de ejercicios que yo quería hacer. Entonces, gimnasia, en aquel entonces se llamaba ritmos latinos, que ahora se llama zumba, pesas, aikido, bueno, infinidad de cosas, danza contemporánea, y bueno, teatro, conocí el yoga, ahí como aprendiz. Y pues disfruté mucho en esa época hacer lo que yo quería hacer. Todo lo que había soñado lo empecé a hacer. Era bien curioso porque yo en ese entonces trabajaba como periodista y mis jefes no se enteraban, pero de manera clandestina yo decía que iba a hacer entrevistas y en realidad iba a tomar clases de teatro. Pero era lo que yo quería hacer y me funcionó, nunca se dieron cuenta. Y yo pues tomé clases de teatro con el maestro Fernando Seransky, pero antes había tomado ya clases de teatro por otra parte. Pero cuando iba con el maestro Seransky yo me escapaba del periodismo para ir a tomar, porque para mí era un sueño tomar clases con él. Entonces por eso fue una época para mí de lo más maravillosa. Como la madurez, pues sería como de los 30 a los 40, 45 años. Y creo que fue una época de cosecha, porque fue en esa época donde
ya hice más obras de teatro, pues siento que mi carrera como periodista ya estaba más que consumada. Sin embargo, fue la época también en que tuve que hacer un cambio en mi vida de periodista a psicoterapeuta, porque fue la época donde un conocido gobernador vino con todo matando periodistas y pues yo era como de los no tan agraciados del sistema y pues yo decidí abrirme camino, a lo mejor salvar mi vida con ese señor, ¿no? Y dedicarme a la psicoterapia, ¿no? Pero ya para ese entonces, cuando yo me salgo de eso, fue algo bien bonito porque empecé a conocer el camino espiritual y lo conocí a través de una amiga que justamente conocí en una clase de salsa. Ella era mi compañera de salsa y yo no sabía que ella se dedicaba a cuestiones esotéricas y ella fue la como que me empezó a jalar, me llevó a sesiones de meditación y ahí en ese lugar de sesiones de meditación me ofrecieron dar clases de yoga. Ahí fue donde empecé a dar clases de yoga con una sola persona y después ya tenía 3, 4 grupos cuando empecé con una sola persona y fue maravilloso. Los mantras y las canciones de Vitas como Angel Without a Wing y Lullaby llegaron para quedarse en la vida de él, quien en esos años ya tenía muchos seguidores como maestro de yoga, terapeuta alternativo y danza terapeuta. En esa época también pues fue cuando empecé a profundizar más en el estudio de la psicología. Estudié mi maestría, pues me dediqué a ya empezar a dar servicio como psicoterapeuta. Después empecé con mi propio consultorio particular. En esa época también estudié un montón e infinidad de terapias alternativas como sanación con rosas, reiki. Bueno, yo andaba metidísimo en la cuestión espiritual que hasta pensé que yo era el sanador del mundo y quería yo sanar a la gente, cosa que después entendí que cada quien se tiene que sanar por su propia cuenta. Pero fue esa época donde creo que me sentía yo más sólido, sirviendo a la gente. O sea, fue una época de servicio que a mí me encantó. Pareciera que los mantras como Retoño Mío de Snatam Kaur no eran suficientes para el dolor que le tocó vivir en su última década, y muy de fondo podrían tener cualquier éxito melancólico del grupo Camila, como Aléjate de mí, Someone Like You de Adele o Shallow de Lady Gaga. 40-50 yo lo ubicaría como la época más difícil de mi vida. Ha sido una época de muchas crisis emocionales que a lo mejor algunos se enteraron, otros no, pero crisis emocionales por situación de pareja sentimental y crisis emocionales por la pérdida de seres queridos que para mí significaron mucho. Fue la pérdida de mi hermano mayor primero y justo cuando él muere, pues yo estaba en cama después de un accidente. El día que él muere me vuelvo a caer y viene una segunda cirugía y entonces es la época de silla de ruedas. Mientras estaba en silla de ruedas muere mi mamá. Mientras estaba
había empezado la rehabilitación, se viene el COVID y entonces yo tuve que decidir entre quedarme ya de por vida con mi pie así para no salir a exponerme por el COVID o salir a exponerme y arriesgarme a que me diera COVID y pues en aquel entonces el COVID era sinónimo de muerte y decidí arriesgarme y pues sí nos dio COVID y en ese lapso justamente muere mi papá, no de COVID, de otra cosa, pero muere mi papá y curioso, pero a mi mamá la despedí en silla de ruedas y a mi papá en bastón. Entonces, creo que ha sido de las épocas más difíciles de mi vida, pero que también me han hecho más fuerte. Recordaba yo una frase de Napoleón Bonaparte que decía: el coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, sino salir adelante cuando no tienes fuerzas. Resiliente, José, hoy a sus 50 años, se confiesa puliéndose para brillar como el oro, o con el resplandor de una perla. ¿Qué sigue en la vida de José? ¿Qué sigue? Honrar lo que aprendí. ¿Y qué aprendí? Pues aprendí a emerger como el ave fénix de las cenizas, porque prácticamente hubo muchas cosas que me destruyeron. Y ahora que estoy aquí, en este momento, me hace recordar muchas cosas. La primera de ellas me hace recordar a un maestro cuando estudié la licenciatura, cuando alguna vez me vio deprimido. Y en esa licenciatura yo siempre fui el de las calificaciones excelentes, el más participativo, era yo el jefe de grupo. Y recuerdo muy bien que esa vez, ese maestro, que era de los más estrictos, por cierto, él decía que nunca a nadie le había puesto 10 y yo me lo gané. Y ese día que me vio deprimido, se acercó y me dijo: tú eres un hombre de una sola pieza, y los hombres de una sola pieza no se pueden destruir tan fácilmente. Y hoy, a lo largo de los años, recuerdo mucho esa frase. Pero también recuerdo muchas otras cosas, como lo que escribía yo en mi libro de Bésame el Corazón, que es mi primer libro y espero que sea el primero de muchos más, donde yo decía que yo ya no quería ser guerrero, porque también durante muchos años me calificaron como guerrero. Y yo ahí digo que no quiero ser guerrero, porque un guerrero todo el tiempo está en lucha. Yo no quiero estar todo el tiempo en lucha. Y en ese libro menciono que prefiero ser como el oro. ¿Cómo es el oro? Pues el oro es el producto de la refinación después de haber pasado por las hirientes llamas del fuego. Se refina. Decía también en mi libro que muchas veces tenemos que ser como esta técnica japonesa,
donde cuando una vasija o algún recipiente se rompía, los japoneses son pues muy dados a la porcelana. Cuando un recipiente de porcelana se rompía, ellos, en vez de tirar esa pieza, todas esas pues fracturas del recipiente las rellenaban de oro, las hacían más grandes y las rellenaban de oro, porque para ellos una persona que tiene muchas cicatrices vale mucho más que una que jamás las ha tenido. Y también me hace recordar el tema de las perlas. ¿Qué me hace recordar de eso? Que las perlas no son producto de la casualidad. Para que una perla se forme, la ostra primero tiene que sufrir una herida. ¿Cómo se da esa herida? Es un grano de arena que se mete en lo más profundo de sus entrañas de la ostra, y ella, para tratar de cubrir ese dolor, empieza a segregar una sustancia que posteriormente se convierte en perla. Creo que es el momento de seguir siendo un hombre de una sola pieza, una importante joya japonesa, una perla y un hombre de oro. Sabes, ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan.